So the Tokyo Development Learning Center of the World Bank, we have a partnership with Yokohama City, and our mandate is to extract the experiences from Japan, especially the cities, and to transfer it to another context, in this case, which is Panama City. And we really learned a lot throughout this process. Now, Yokohama City is one of our city partners. We have 6 of them from Japan, and we've worked a lot with them, including professors from Waseda University, Kanto Gakuin University, to try to readapt this methodology in the context of Panama. Hay un potencial enorme en la medida en que los ciudadanos se apropien de lo que están creando. No que se sienten ahora a esperar a que venga un alcalde que decida hacerlo o no, sino que ellos se apropien de sus ideas y las materialicen. Ciertamente, inclusive para mí fue sorprendente ver el estado del río. El estado actual es un río limpio, es un río donde en algunas áreas hay espacios verdes, hay espacios amplios que se pueden ocupar. En otras áreas los espacios son más restringidos. Sin embargo, el potencial es grandísimo. El río tiene cultura, el río tiene historia, el río tiene una trayectoria a través de la ciudad importantísima, donde en cada uno de esos puntos, en algunos más que en otros, pues se pueden recuperar el espacio. Pienso que estas ideas nos dan una ilusión de lo que quisiéramos ser y podemos a través de esas ilusiones ir apartando lo que se puede, que es factible y lo que no, y llegar a una solución consensuada, ¿no? La solución al problema de la inercia y la costumbre es una nueva idea. En Río Abajo existe un patrimonio inmaterial muy importante de una comunidad que lo vemos en la vereda frantillana, que tiene espacio público, mercado, frutas y vegetales, fondas donde se vende comida antillana, caribeña. Y yo creo que aquí con este proceso, con esta inmersión a la discusión, porque no es solo la metodología de llegar y delinear los cambios, sino toda la discusión que ha habido al respecto y la gira de campo que hicimos, nos hace mucho más conscientes y también más propositivos, que eso es importante. Una de las características que han sido favorables en el taller es descubrir esa necesidad, ese deseo, ese sueño que tienen las personas de tener un entorno natural limpio. A mí en particular, como estudiante de arquitectura, me gustó que ellos compararan la manera en la que nosotros visualizamos los elementos gráficos. No, es muy sencillo y práctico para poder nosotros plasmar nuestras ideas. Es súper sencillo, no tenemos que estar en una escala o escala grande, sino como que tú puedes hacer todo lo que quieras en el papel, y después sacar las ideas principales. Vengo aprendiendo varias cosas y dentro de lo primero es el beneficio del trabajo en equipo y la articulación que puedas desarrollar con la comunidad. Se puede reimaginar y transformar la cuenca desde el punto de vista de ver el río y el cuenca del río como parte integral de la ciudad que conecta a varias comunidades con el mar, con la cultura, con la historia. Esta metodología aplicada para el taller en la cuenca del Río Abajo ha probado ser una herramienta muy poderosa para involucrar a la ciudadanía. No tengo dudas que una metodología como la del Cityscape Sketchbook puede ser una herramienta muy poderosa también para informar procesos de desarrollo urbano participativos en otras ciudades de Latinoamérica.